Muy buenos días, un cordial saludo a todos los trabajadores del país, a nombre de la CGTP y la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Bien, hoy estamos en un evento muy importante. Estamos en la etapa de la recolección de firmas para la iniciativa legislativa que propone que todas las remuneraciones que tiene el trabajador pase a la CTS. La CTS es el cálculo del tiempo de servicios que tenemos los trabajadores. En el caso de la 276, del decreto legislativo 276, esto prácticamente está congelado. Si es que se han dado unos avances, son nimios. En ese sentido, hoy estamos en esta campaña de recolección. Esperemos que todos los trabajadores del país apoyen y estemos convencidos de que solo unidos podemos lograr estos propósitos. En ese sentido, desde la gloriosa Federación y la CGTP, hacemos un llamado pues a todos los trabajadores a coadyuvar en este propósito. Muchísimas gracias. La exposición de nuestra compañera Emma Mancovera. Muchas gracias, compañero Macario Velarde, secretario general del Sindicato de Trabajadores del GORE Cusco. Y si bien, así es, estamos en esta iniciativa legislativa ciudadana comprometidos y sobre todo promoviendo que se respeten nuestros derechos. Para empezar, la fórmula, ley que establece la CTS a favor de los servidores públicos del régimen del decreto legislativo 276, considerando el total de los ingresos percibidos en efectivo y especie por el total del tiempo de servicios prestados al Estado al momento del cese. ¿Qué quiere decir en resumen esta fórmula legal? Que la CTS para los servidores de la 276 se calcule al ingreso total. Ingreso que a la fecha está dividido en dos. Ingresos que le llaman ingresos remunerativos e ingresos no remunerativos. Finalmente son ingresos por el total de tiempo de servicio, quiere decir 30, 35, 40 años. Y ustedes saben que este beneficio se otorga solo una sola vez en nuestra vida laboral, al momento del cese. Cesamos y nos dan este beneficio. Esta iniciativa legislativa ciudadana ha sido argumentada en 4 fundamentos, que ahora vamos a resumir de forma muy breve, pero cuando sustentemos al Congreso de la República, esto va a ser mucho más amplio y va a evidenciar y toda la documentación que sustenta esta iniciativa en su exposición de motivos. Primer fundamento: origen y evolución de la CTS en el Perú. Para conocer y para conocernos, finalmente, todos los seres humanos tenemos que saber de dónde venimos, qué origen, cómo hemos iniciado nuestra vida. Por lo tanto, para saber lo que es la CTS, hemos hecho un resumen. Señores, la CTS, recordemos, porque muchos de nosotros trabajamos tantos años ya en la administración pública y sabemos, solamente debemos recordar. En 1924 se expide la ley 4916. Esta ley es el primer régimen del sector privado. Aquí se inicia la CTS a nivel del Perú, a través de una indemnización por despido, así se llamó aquel año. Sector privado. Y el sector privado ahorita, en este momento, en la actualidad, su régimen laboral es decreto legislativo 728. ¿Verdad? Termina este beneficio en el sector privado con el decreto supremo 001 del 1997, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 650. Recordarán que el decreto legislativo 650 es pues una ley que solamente reglamenta la compensación por tiempo de servicio, CTS, pero para el sector privado. Terminamos con esto como la CTS calculada sobre el ingreso total. En el sector público, ¿qué es lo que más nos interesa?
ahorita. Y el sector público, de aquellos servidores públicos que están regidos bajo el decreto legislativo 276, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa. ¿Cuándo nace? Recordemos, a muchos estábamos trabajando ya en la administración pública. El 16 de diciembre de 1978 se expide el decreto ley 22.404, que es el primera ley del sistema de remuneraciones y que habla en este decreto ley en 1978, compañeros. Y ustedes saben que en 1978 nuestro régimen laboral no era la 276, porque la 276 sale en marzo de 1984. El régimen laboral para todos los servidores públicos, ya sean administrativos, ya sean magisterio, ya sea cualquier régimen, estaban regidos por la ley 11.377. ¿Y qué decía este decreto ley 22.404 cuando se formaliza el pago de la CTS al sector público? Decía que la CTS se calcula al ingreso percibido. ¿Qué significa el ingreso percibido? Es lo que estaba en planilla. En esos años todos nos pagaban mediante planilla, por lo tanto era al total. A partir de 1978 hasta la fecha ha sufrido pues nuestra compensación por tiempo de servicios una discriminación a comparación de este régimen laboral, ¿no? Terminamos en enero de 2020 con el decreto de urgencia 038, que la CTS se calcula al MUG. ¿Qué es el MUG? Es el monto único consolidado, creado como nuevo sistema de remuneraciones a través del decreto de urgencia 038, reglamentado por el decreto supremo 420 de 2019. Ese es en la actualidad, pero para llegar a esto, compañeros, bueno, ha pasado nuestro beneficio como la CTS, ha pasado pues diferentes etapas, ¿no? En esas etapas se calculaba la remuneración básica, se calculaba la remuneración principal, se calculaba a partir del 2016, en la ley de presupuestos se calculaba el ingreso mínimo legal. Finalmente, desde todos estos años, han dejado de lado, ¿no?, a los servidores públicos del régimen laboral del decreto legislativo 276, han dejado pues de lado igualdad con aquellos regidos por el decreto legislativo 728. Esto tenemos que recordarlo y es parte de los fundamentos para saber y exigir nuestro derecho de cobrar la CTS al total, porque así se inició desde 1924 y en 1978 también se hablaba del ingreso percibido. Primer argumento. Segundo argumento, la desigualdad de regímenes laborales de los servidores públicos de función administrativa. Solo hablamos de servidores públicos de función administrativa, no estamos sustentando ni comparándonos con otros regímenes laborales como el magisterio, como la docencia universitaria, como los profesionales de la salud, etcétera. Solo función administrativa. Y fíjense, durante la década de los 90, servidores públicos de la Contraloría General de la República, SUNAT, SUNAR, MEF, Indecopi, OCINER, OFCITEL, etcétera, transitaron al régimen laboral del decreto legislativo 728. ¿Qué quiere decir? Que todo este personal que son servidores públicos de función administrativa pasaron a ser regidos por un decreto legislativo 728 que es expresamente para el sector privado. Mientras que en esa misma década, los servidores públicos regidos por el decreto legislativo 276 fuimos, me incluyo, sometidos a un proceso de evaluación mediante exámenes escritos, leyes, acordémonos, 26093 y 26109. Este examen escrito, ustedes recordarán conmigo, se trató pues de todo tipo de pruebas, ¿no? Pruebas de racionamiento matemático, racionamiento verbal, cultura general, derechos y deberes de los servidores públicos, y fue por escrito. Pasamos esta etapa. Sin embargo, a pesar de esto,
Inexiste en solo nuestro régimen laboral procesos de promoción, ascenso, cambio de grupo ocupacional, reconversión de plaza y homologación de haberes. Acordémonos que la última homologación de haberes se dio en 1991. Durante más de 3 décadas, solo en el régimen del Decreto Legislativo 276 inexistió todos estos procesos. ¿Hay una desigualdad? Por supuesto que hay desigualdad y nosotros lo hemos vivido, no nos lo han contado. Tercer fundamento, el principio derecho de igualdad instituido en la Constitución Política del Perú. Sobre este principio derecho de igualdad, el Tribunal Constitucional ha desarrollado su interpretación en sendos expedientes, compañeros, respecto a diferentes casos y en diferentes periodos anuales. Solo 9 sentencias sirven como sustento en esta iniciativa legislativa ciudadana. ¿Y qué dice el tribunal? Lo estamos transcribiendo acá. No lo que decimos nosotros, sino lo que dice el mismo tribunal al desarrollar este principio derecho de igualdad. Nos dice el tribunal que está consagrado constitucionalmente. Artículo 2, inciso 2, artículo 103. Como derecho, este principio de igualdad, la ley se aplica por igual a todos, nos dice el tribunal. No existe decisiones arbitrarias distintas en casos sustancialmente iguales, sin ofrecer fundamentación suficiente y razonable. Y es lo que nos pasa cuando realizamos una función administrativa y algunos están regidos por el Decreto Legislativo 728 y otros por el Decreto Legislativo, como nosotros, por el Decreto Legislativo 276, pero realizamos la misma función. Dentro de la estructura orgánica de cualquier entidad existen órganos de asesoramiento, de apoyo, de línea, que manejan los diferentes sistemas administrativos de las entidades públicas. Tribunal Constitucional, como principio, ha dicho que el trato desigual, al carecer de justificación objetiva y razonable, vulnera este ejercicio. No lo decimos nosotros, lo dice el tribunal. Si no respetamos el desarrollo de esta interpretación, no deberíamos vivir en el Perú, deberíamos vivir fuera del Perú. Cuarto fundamento, la obligación del Estado en el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales. El Tribunal Constitucional ha sentenciado, reconociendo el derecho a la igualdad, como lo hemos dicho, que implica asimismo no solamente el derecho de igualdad, sino también esto implica que el Estado tiene la obligación de adoptar aquellas medidas normativas o de otra índole para garantizar este derecho. Reconocer la existencia de una situación desigual que debe ser necesariamente revertida. O sea, encontramos esta desigualdad y debemos revertir la desigualdad, o sea, igualarlo. Respetando este derecho, se expidió la Ley 3931, que reconoce la CTS calculada al íntegro remunerativo a favor del personal administrativo de e-salud, regido por el Decreto Legislativo 276. Entonces, esto ya se ha dado para el personal de salud, que nos sirve pues finalmente de jurisprudencia. Con esto quiero terminar y solamente decirles de que nos unamos. Si no nos unimos para lograr este objetivo fundamental, porque es nuestro derecho, porque es de principio y porque es de justicia. Yo sé que unidos vamos a lograr conseguir que por lo menos en el momento del cese, en el momento que estamos retirándonos de la administración pública, nos hagan justicia. Porque no solamente hemos trabajado 5, 10, 15 años, hemos dado la mitad o más de la mitad de nuestra vida. La gran mayoría de nosotros, regidos por el Decreto Legislativo 276, hemos trabajado más de 40 años para el Estado.